Muy bien, vamos a platicar del tema directamente con la doctora Elizabeth Macías. Ella es especialista en medicina del viajero y medicina tropical para desarrollar este tema. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Al contrario. Gracias, doctora. Vamos a hablar de las enfermedades tropicales. ¿Cuáles son? Si están relacionadas directamente con alguna época del año o con alguna zona geográfica de nuestro país, y básicamente si somos viajeros, ¿qué tenemos que tomar mucho en cuenta cuando viajamos a estos lugares? Ok, bueno, antes que nada, como bien mencionaste, las enfermedades tropicales son aquellas que prevalecen entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, ¿no? Y bueno, generalmente en estas épocas de lluvia tenemos que tener principal cuidado porque es cuando más proliferan los mosquitos. Y de hecho hay más de 3.500 especies que hace que de alguna manera te llegue a contagiar. Es decir, por ejemplo, se transmiten a través de artrópodos, de moscas, de mosquitos, de chinches. Entonces, lo que hace esto es de que este tipo de insectos van a transmitir el patógeno o el microorganismo a alguna persona. Entonces, para entender, propiamente las enfermedades tropicales están relacionadas al contagio directamente por un insecto, un animal específicamente. Y son animales que son, digamos que se determina su ubicación específicamente, es decir, un animal que me puede contagiar de alguna enfermedad tropical no necesariamente está en una ciudad, sino en algún lugar aunque luego llegan caliente. a migrar, Aunque luego llegan a migrar. Sí, como en el caso de fiebre amarilla, que también en Brasil, antes no se veía que existía fiebre amarilla en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Desde hace 2 años empezó a existir este tipo de enfermedad de fiebre amarilla. Qué bueno que tocamos el tema de enfermedades tropicales, porque, por ejemplo, en vacunas y visas en viajes, cuando llega la gente solamente llega porque te están pidiendo la vacuna de fiebre amarilla, que es una enfermedad que a veces te piden la vacuna en algunos lugares que sí prevalece, pero te exigen que tengan el certificado internacional. Y la gente no se da cuenta que también existen más enfermedades en otros lugares, como en África. Entonces la gente solamente te dice, bueno, pues yo nada más quiero fiebre amarilla y tan. Pero en realidad es que también hay otras enfermedades como malaria, que también se transmite por la picadura de un mosquito, y existen varios tipos de parásitos porque es un parásito. Entonces existe también tratamiento preventivo como correctivo. El preventivo es el mejor para que al final de cuentas pues no desarrolles la enfermedad, ¿no? Entonces me parece que es muy importante tanto eso, y también existen repelentes de especialidad, tanto de ropa como de piel. También otra de las enfermedades que pudieras encontrar, por ejemplo, que también son comunes, pues es dengue, chikungunya, zika, y generalmente todo este tipo de enfermedades, todas te dan fiebre, ¿no? Entonces, cuando una persona llega del extranjero a México y empieza a desarrollar fiebre, hay que empezar a indagar un poco más a qué lugares fue recientemente para ver si no se trata de algún tipo de enfermedades tropicales. Y generalmente ustedes, los especialistas, detectan a un paciente con algún tipo de enfermedad tropical, es porque inicialmente viajó a otro punto de su residencia. Exactamente, generalmente estamos como más expuestos. Los que están más expuestos son los menores de 5 años, las mujeres embarazadas o las personas de la tercera edad. Entonces, también es importante mencionarte que hay enfermedades tropicales que están desatendidas, que son en lugares como marginados. Y, por ejemplo, está la leptospirosis, esta enfermedad de Chagas que también prevalece en México, está esquistosomiasis, que es bilariasis, que es un molusco que está contaminado y que tiene un parásito que llega a transmitir también este parásito a las personas. Pero son enfermedades desatendidas que a final de cuentas existen, tanto en el mundo como también en nuestro país, pero generalmente como que ni las escuchamos, ¿no? Inclusive si no las escuchas esas, imagínate las demás como dengue, chikungunya y malaria, la gente como que pasa como desapercibido este tipo de temas y no le das la importancia que tiene que tener, ¿no? Este tipo de enfermedades. Entonces son varias, doctora. Finalmente son muchísimas, estamos son más hablando de 20. Más de 20 enfermedades Son más de 20, tropicales. pero va a depender también el tipo de viaje que hagas, porque no es lo mismo que te vayas, pon tú, de safari, o que vayas de voluntariado, o que vayas pues a otro tipo de actividades. Hay gente que se va a cuidar animales, que se van a cuidar leones, o adoptan de repente también elefantes y se van a cuidarlos, ¿no? Entonces, dependiendo también eso, o el riesgo laboral, que luego llegan a estar muchas personas en España como más haciendo trabajos en donde está el estiércol o cierto tipo de, o sea, donde tienen que estar sometidos trabajando con animales, pues está también el tema de leptospirosis, o pueden estar en contacto también con tétanos. O sea, son muchas enfermedades que existen, pero como que no lo tomamos en cuenta. Y entonces empiezan otra vez o reemergen o simplemente pues empiezan otra vez a darse como sarampión, ¿no? Como que platicamos la vez pasada de sarampión, ¿no? ¿Existe entonces algún método
precisamente evitar que una persona se contagie de algún tipo o adquiera algún tipo de enfermedad tropical. Te lo comento porque básicamente existen, por ejemplo, hay tours, hay eventos que organizan las escuelas cuando viajan a la selva lacandona. Exacto. Por ejemplo, para que los niños conozcan esta parte del país, conozcan la diversidad que hay en cuanto a fauna y flora. Lo recomendable es tener algún tipo de vacuna, llevar algún tipo de medicamento tópico tomado. ¿Qué es lo mejor para evitar algún tipo de contagio? Bueno, como tú dijiste, por ejemplo, la selva lacandona, ese es un tema, ¿no? Por ejemplo, ahí vas a estar más expuesto, por ejemplo, a Zika, dengue, chikungunya, ¿no? Entonces, ahí hay repelentes de especialidad. Entonces, si vas a estar metido completamente ahí, te vas a quedar a dormir, pues tienes más fuerte como que la exposición. Entonces, los repelentes de ropa son aquellos repelentes que los aplicas obviamente en la ropa, los dejas actuar por 2 horas, haces como una barrera también en la ropa y haces que los mosquitos como que no se te acerquen y no se traspasen la ropa, ¿no? Entonces, eso es una barrera de protección, sobre todo en aquellas personas que las pican muy seguido, ¿no? Luego está otro tipo de repelente que a mí me encanta, que es DIT o dietiltoluamida, que tiene el 40% de concentración de esta sustancia y la verdad es que les va muy bien. La mayoría de los repelentes que hay en México tienen menos del 25% y te los tienes que estar reaplique y no te sirven para nada, ¿no? Entonces, lo que realmente llega a ser funcional es este tipo de DIT al 40% y les va muy bien. Inclusive mucha gente que se va de cacería o safaris en África lo llegan a usar. Y hay medicamentos, pero que tal vez no tanto en la selva lacandona, sino tal vez en el Amazonas o en África. Entonces también está el tema de fiebre amarilla que se transmite por la picadura de un mosquito, al igual que malaria o paludismo, y este tipo de repelentes es importante. Además también hay que fijarnos como en la ropa, ¿no? O sea, los colores blancos o pastel, esos ayudan también a que los mosquitos no se te acerquen tanto y entonces haces como que los tengas un poquito como aislados. Los vas a ver, pero bueno. O sea, meramente, por ejemplo, cuando hemos visto documentales, películas de este tipo de expediciones a África o los propios viajeros que comparten a través ahora de las redes sociales sus viajes, el hecho de que vayan con esta coloración clara o caqui, que es muy común, no significa necesariamente por moda o nada más porque a alguien se le ocurrió. No, es porque les ayuda. Finalmente, con esto disminuyen el contagio de que puedan adquirir una enfermedad tropical. Exactamente. Por el vestuario. Pero no es lo único. Pero no es lo único. También mucha gente te dice, oye, pues yo ya me puse vitamina B12 y esto me va a ayudar, Es ¿no? lo que te quería preguntar. Pues ¿qué hay de todo no te ayuda. esto? Fíjate que ¿No ayuda? No, de hecho tengo también la literatura que soporta esto que te digo, porque es una investigación que han hecho en varias escuelas de prestigio y no te ayuda para nada. Si realmente fuera eficaz, pues yo creo que a lo mejor la Secretaría de Salud o Ministerios de Salud ya lo hubieran dado a diestra y siniestra a toda la población y evitaríamos que hubiera Zika, dengue, chikungunya, etcétera, enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Entonces, pues no, o sea, se cae este tipo de mito, ¿no? Luego también está el otro mito que es la citronela, pues tampoco, digo, no sé si te ha pasado, pero te ponen citronela luego en los pies y así, y de todos modos, pues no te sirve, o sea, llega un momento en que, pues bueno, como que sientes tú que te está aislando, pero al final de cuentas, bueno, en mi caso me están picando y todos los tobillos están llenos de picaduras de mosquitos, ¿no? Luego también en el teléfono también, ¿no? Ves que hay aplicaciones de que lo pones y entonces el mosquito ya no se te va a acercar, pues no, o sea, creo que tampoco. También los aparatos estos electrónicos. ¿No funcionan? No funcionan. ¿No Para tanto? este tipo de mosquitos, pues no, porque al final de cuentas no te están matando. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las palomitas, pues esas sí las ves y de repente se electrocutan, pero este tipo de mosquitos como que no les llama tanto este tipo de luz, ¿no? ¿Qué otra cosa es lo que te dicen? Las pulseras es un horror, o sea, las pulseras tú te la pones y solamente te protege 3 centímetros de donde te la pusiste de diámetro y te dura como entre 3 y 8 minutos de protección. Que son estas pulseras repelentes que venden mucho en algunas farmacias, pues ¿no? Sí. Entonces no funcionan meramente como tal. A lo mejor te protegen, parches, pero nada más la partecita donde está la pulsera. ¿No? Tendrías que poner pulseras en todo el cuerpo, ¿no? O sea, claro. No, exactamente. Y va aparte por muy pocos minutos. Entonces, no, el ajo tampoco te sirve, ¿no? Entonces, digo, para ahuyentar también humanos, pues puede ser que sí, pero lo demás no. Una colonia, que ya sabemos el nombre, tampoco te sirve. Entonces, lo ideal son, una prevención es la ropa, el dietiltoluamida, los medicamentos en caso de que existiera la posibilidad de poderte
tomar un medicamento previo para evitar. Y en algunos casos, las vacunas. Y en algunos casos también las vacunas. ¿Para qué tipo de enfermedades existen vacunas cuando se viaja a alguna zona tropical, doctora? Fiebre amarilla. Fiebre amarilla, Fiebre ahí sí amarilla. hay. Ajá. ¿Y esa, por ejemplo, la podemos pedir aquí en México si vamos a viajar a África? Sí, de hecho, pues nosotros en Vacunas y Visas en Viajes te damos toda la asesoría, vemos tu itinerario para ver a qué estás expuesto y entonces te aplicamos la vacuna. Pero las vacunas es bien importante decir que no solamente se aplican 10 días previos, o sea, si no, no importa que hoy te la apliques y viajes dentro de un año, al fin que ya te protege de por vida. No. Pero la mayoría yo creo que como que se entiende mal, ¿no? Cuando lee la gente de que mínimo 10 días piensas que nada más con mínimo 10 días entonces ya me va a ser válido. No, o sea, no importa, eso es para generar anticuerpos, pero como que no está como muy clara como que la información. Entonces, desde antes, muchísimo mejor. Y aparte ha habido desabasto de esta vacuna de fiebre amarilla, por lo que te comentaba de Brasil. Entonces, como antes no había datos o estadísticas de fiebre amarilla en Sao Paulo y en Río de Janeiro, pues entonces pues también muchas vacunas empezaron a desplazar para este lugar para estar evitando pues la propagación. Entonces, fiebre amarilla definitivamente sí, y además, o sea, si ya te aplicaste la vacuna, se me olvidó traer el certificado, pero está el certificado internacional de la Organización Mundial de la Salud. O sea, ¿uno lo tiene que llevar consigo? Sí, porque al final, por ejemplo, luego te dan otros certificados de instituciones privadas o de médicos que al final pues nadie sabe ni quiénes son a nivel mundial, y entonces a veces puedes tener la suerte de que te lo acepten o a veces puedes tener la suerte de que no te lo acepten porque no lo conocen. Pero este certificado amarillo de la Organización Mundial de la Salud es el que realmente es reconocido cuando llegas a otros países, entonces ya lo muestras y no hay problema. De hecho, hace una semana, me parece, un grupo que hizo escala en Brasil para ir a Sudáfrica, pues no los dejaron varados ahí hasta que no tuvieran el certificado internacional, ¿no? Entonces está como terrible. Pero también déjame decirte un caso. Mi hermano vive en Ghana y me estaba diciendo, mi hermano en Ghana, ahí están las enfermedades tropicales como que más latentes, y me estaba diciendo él que de repente llegas a los aeropuertos y entonces hay alguien que te vende el certificado sin aplicarte la vacuna. Bueno, corrupción por todos lados, no, bueno, no solamente en lados, México. O sea. Pero, por ejemplo, en esta parte, doctora, ¿cómo ha evolucionado la tecnología? ¿Recuerdas cuando tuvimos este asunto en el 2009 de la enfermedad, que todo el mundo andaba con sus cubrebocas y todo eso, ¿no? Con la influenza. Con la influenza. Ajá. Instalaron en varios aeropuertos, si no es que en todos en el país, y en muchas partes del mundo lo tienen ya instalado ese tipo de tecnología. Por ejemplo, pasabas por este sensor y determinaba... en el metro. Exacto. Ajá. Bueno, el sensor que no tuvieras te determinaba, así la temperatura. primero sacaba una fotografía tridimensional, luego una conforme a la temperatura y arrojaba exactamente qué tipo de temperatura, cuánto tenías. Ajá, para que de ahí pasaras entonces con un médico. Tú nos comentabas hace unos minutos que precisamente una de las características o los síntomas cuando estás infectado o ya tienes algún tipo de enfermedad tropical es la fiebre. Exacto. Es de lo primero que se manifiesta. Sí, de lo primero, pero lo malo en todo esto es de que existen diagnósticos diferenciales, o sea, puede ser que un Zika lo confundas con chikungunya o de repente también fiebre amarilla. Pero todos te dan fiebre, todos te dan temperatura. Te dan fiebre. Todos. Ajá, ¿Y es todos de lo primero que se manifiesta? Sí, es lo primero que se manifiesta, pero por ejemplo, en comparación, por decir algo, ¿no? Fiebre amarilla con dengue. Dengue, por ejemplo, tienes un dolor atrás de los ojos, ¿no? Entonces, retococular, ¿no? Pero ese es como un síntoma como muy típico del dengue. De fiebre amarilla, pues empiezas a sentirte sumamente mal, pero empiezas a tener dolores musculares, dolores articulares, empiezas a tener también como sangrado, una coloración amarilla como muy peculiar. De ahí el nombre. Exactamente, puedes también tener gingivitis, pero que puede haber también como un poco de sangrado, ¿no? Pero obviamente luego también hay que ver si no se trata como de una hepatitis o luego la gente dice, ay, bueno, pues entonces es ébola, ¿no? Que ya ves que está resurgiendo nuevamente también, ¿no? En el Congo. Entonces, de hecho hubo un caso ahorita en Wewer, en el Congo, que se empezaron a desplazar, me parece que la frontera es por Kenia, me parece. Y entonces también la gente como que se empieza a preocupar también porque empiezan a transmitir enfermedades. Es un claro ejemplo de que las enfermedades tropicales no solamente prevalecen en un solo lugar que se llama endemicidad o endémico, sino que más bien se van a diferentes lugares. O sea, ahorita por el tema de la globalización, de los migrantes, empiezan otra vez como a resurgir este tipo de enfermedades. Y hay que tenerlas en cuenta. O sea, a todos les puede pasar. Es como la enfermedad de Lyme transmitida por garrapatas, que bueno, a Thalía pues le dio, o sea, no solamente es vincular a la gente que es de bajos recursos, sino que se da en todo tipo de clases sociales, ¿no?
que eso es muy importante. En este caso, por ejemplo, ya que tocas el caso de las garrapatas, la gente que ha tenido contacto directamente con este bicho tan espantoso que lo que hace es estar absorbiendo la sangre, pero en lo que hace, clava los dientes o los colmillos, pues ahí es donde está pasando constantemente la bacteria. Y además es imperceptible, Es imperceptible, a hasta eso iba. Después de un tiempo ya te das cuenta. La gente ni se entera hasta después que de un tiene rato, una garrapata pegada en el cuerpo. Sí, está Y cañón. puede pasar una semana o dos, cuando ya empieza con la molestia. Exactamente. Ni bañándose se dan cuenta, No, es que no se bañan bien. No se bañan bien, seguramente. Ahora, dices algo bien interesante, que la mayoría de los casos de las enfermedades tropicales son importadas. Exacto. En realidad, llegan a nuestro país o llegan a las ciudades. O nosotros también las transmitimos, Esa ¿no? es otra, exactamente. Pero porque alguien viajó y de regreso trajo consigo ya la enfermedad como tal. Exactamente. Ahora, así es. con toda esta serie de pues bueno, medidas preventivas, en algunos casos que sí existen las vacunas y todo eso, finalmente los casos se pueden ir extendiendo. ¿Cuáles son las recomendaciones más importantes, aunque no viajemos y conozcamos a alguien que haya viajado a alguna zona tropical, que podamos alertar que pudiera ser que se trajo una enfermedad consigo? Pues bueno, si conoces a alguien que, por ejemplo, se fue a África y empieza a manifestar fiebre, pues que vaya, al final de cuentas, con un médico del viajero o un infectólogo o de enfermedades tropicales para ver realmente de qué se trata, o sea, y empezar a hacer como un poco más de exploración o indagar un poco más sobre este caso para ir descartando también que no tenga cierto tipo de enfermedad tropical, o a lo mejor solamente se trata de una tifoidea, ¿no? O una gripa nada más, ¿no? Pero sí, cada vez viajamos más, o sea, de hecho creo que somos 7.500 millones de personas que habemos en el mundo y una parte que serán como 3.000 y algo son las personas que viajan de manera constante, o sea, cada vez la facilidad es mucho más grande de que la gente esté viajando por todos lados, ¿no? Con esto de que ahora pagas con quién sabe cuántos meses sin intereses, entonces todo el mundo está viajando por todos lados, ¿no? Pero no tomamos conciencia, o sea, la idea es de que realmente estemos tomando conciencia de que existen enfermedades de otros lados, que podemos traerlas también a México, y a lo mejor enfermedades que ni siquiera existían, pues entonces las traemos, ¿no? O simplemente a veces, por ejemplo, tenemos pensado que la tuberculosis ya está erradicada en México y hay casos de tuberculosis. ¿Se han presentado? Que se han presentado, y inclusive no solamente quiere decir en lugares marginados, ¿no? Sino que también llega a haber gente que tal vez trabaja en nuestras casas para hacer el aseo doméstico, pues no sabes que realmente también existen los lugares donde están viviendo. Hay gente que tiene tuberculosis, pero pues nadie piensa, ¿no? Todo el mundo piensa que es así como que en la sierra de no sé dónde que existe esta enfermedad, y no, o sea, existe en todos lados, inclusive a unos cuantos pasos de zona residencial, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto. Yo creo que la conciencia es bien importante. O sea, a mí me llegan, por ejemplo, extranjeros que eso sí, aunque ni siquiera haya pasado todavía el tiempo, o sea, pon tú que la vacuna te protege de tétanos 10 años en caso de que hayas cumplido el esquema completo de vacunación, te llegan y te dicen, oye, la próxima semana ya. O sea, ya se me vence el tema de la del tétanos. Entonces llegan y pues se las aplicamos. O sea, es gente que tiene como este tipo de cultura de prevención. Pero hay que fomentar más esa cultura aquí con nuestra población, directamente aquí en nuestro país, que es lo más importante. Falta muchísimo, ¿no? Muy bien. Doctora, ¿cómo hacemos contacto con todos ustedes? Si quedaron por ahí algunas dudas por parte del auditorio, que puedan acercarse directamente con ustedes. Sí, claro, mira, mi página es vacunasyvisasenviajes.com. Y los teléfonos son 1794-8278 o 5360-0906. Fabuloso, para que la gente pueda hacer contacto si quedó pendiente alguna duda y ustedes puedan de inmediato resolverlas con todos ellos. Doctora, bienvenida a Código Salud y muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias a ti. Aquí es tu casa, el Heraldo Televisión. Gracias. Muy bien, pues ahí tienes la información importante. ¿Qué tienes que tomar mucho en cuenta si viajas? Ya lo platicamos directamente con la doctora.